Bienvenidos a esta tutoría. Nuestra dolencia de hoy, hombro doloroso. Esta dolencia musculoesquelética en hombro es de las más comunes después del dolor lumbar, afectando a mayores de 40 años y personas más jóvenes que estén en la disciplina deportiva con actividades por encima del hombro. El hombro es una de las articulaciones con mayor movilidad del cuerpo, lo cual implica una menor estabilidad. Debido a su alto grado de movilidad y su particular situación anatómica, el hombro presenta comúnmente afecciones degenerativas e inflamatorias a las cuales se le denomina hombro doloroso. Y los componentes anatómicos que más sufren en esta articulación son las estructuras músculo-tendinosas alrededor de la articulación. Anatomía, mecanismos de desarrollo, formas de manifestación, características del dolor y del movimiento, tipos de hombro doloroso, las causas, señales y síntomas del hombro doloroso a tener en cuenta, efectos posturales por la dolencia, tratamientos, terapéutica, signos de alarma, puntos a tener en cuenta, prevención y las conclusiones. Anatomía. El hombro está formado por tres huesos principales: el húmero, la escápula, la clavícula. La unión de estos tres huesos va a formar las articulaciones y los encargados de mantener en su posición y mover estas uniones son los ligamentos y los músculos, quienes también son los encargados de estabilizar la articulación. De estos tres huesos se van a dar la formación de múltiples articulaciones, dándoles la característica principal de tener gran movilidad pero una gran inestabilidad, por la anatomía de las superficies articulares del hombro. Es así como el hombro cuenta con articulaciones principales o reales que son tres, conformadas por glenohumeral, unión de la escápula, cavidad glenoidea con el húmero; la acromioclavicular, unión del hueso, acromion de la escápula con la clavícula; la esternoclavicular, unión de la clavícula con el esternón. Acá podemos ver dos huesos principales, la clavícula y la escápula. Estos dos forman la cintura escapular. El húmero va a ser el brazo de palanca proximal. Ahora, hay dos articulaciones que son secundarias o virtuales: la escápulo-torácica, escapular con las costillas y el tórax; la suprahumeral o subacromial, es el espacio entre la cabeza del húmero y el acromio. Se les considera virtuales o secundarias porque no hay contacto entre hueso y hueso, no hay unión entre estas dos superficies, pero sí existe su unión entre planos musculares, mantiene y ocupa sus espacios por medio de los ligamentos. De todas estas articulaciones, la que tiene mayor movilidad viene siendo la glenohumeral, pero a la vez la más inestable por sus superficies anatómicas, entre las glenoides y la cabeza del húmero. Solo una parte de la cabeza del húmero contacta con la superficie glenoidea de la escápula y esto genera inestabilidad. Las estructuras que brindan estabilidad a una articulación tan móvil como la glenohumeral van a ser los ligamentos y un anillo fibroso que complementa o termina de dar la profundidad que necesita la glenoides para que el húmero se estabilice sobre la glenoides escapular, y por encima de este va una cápsula articular de tejido fibroso. Entonces, el orden anatómico es el siguiente, desde lo profundo a lo superficial: los huesos, húmero, escápula y clavícula; encima de ellos un cartílago articular que encubre las superficies óseas que van a estar en contacto y permitir el deslizamiento; un anillo fibroso que complementa y da más profundidad a la cavidad glenoidea para estabilizar; una cápsula articular, que es un tejido fibroso que encapsula todo lo anteriormente mencionado. Encima de esa cápsula articular van a pasar los ligamentos, quienes unen las articulaciones, y encima los tendones musculares de llegada y de origen, quienes unen el músculo al hueso. Los músculos que pasan por encima de la articulación, quienes se activan para dar el movimiento.
Al ser la glenohumeral la principal de las articulaciones, es la que más dolencia desarrolla, no solo por la amplitud de movimientos, también es por su relación funcional tan directa con los músculos que conforman el manguito de los rotadores y el tendón largo del bíceps. El hombro cuenta con otros tejidos blandos que sufren también por la gran amplitud articular, bursas y ligamentos, que se incluyen dentro del concepto de partes blandas y que resulta muy importante para dar estabilidad y funcionalidad. Vamos a darle una mirada global a los músculos que participan de manera directa en la movilidad del hombro. Se dividen en tres grupos. Tenemos músculos que ligan la cintura escapular con el tronco, el cuello y el cráneo, romboides mayor y menor, trapecio superior, medio e inferior y el subescapular, elevador de la escápula, serrato anterior o menor, subclavio y pectoral menor. Músculos que ligan la escápula al húmero, supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor y menor, músculo deltoide. Músculos que ligan el tronco al húmero, teniendo pequeña o ninguna fijación sobre la escápula, dorsal ancho, pectoral mayor. Esta relación entre las estructuras óseas y blandas hace que dicha articulación mantenga un equilibrio entre estabilidad y movilidad. Mecanismo de desarrollo del hombro doloroso. ¿Cómo se da? El hombro doloroso se caracteriza, además de la presencia de dolor, el de la limitación de la movilidad. Las molestias iniciales son muy mínimas y se comete el error de no darle mucha importancia, y su evolución aumenta progresivamente el restringimiento de la movilidad. Esta dolencia también es conocida como periartritis escapulohumeral. Dentro de las zonas de más afección que limitan la movilidad es el compromiso traumático de las partes blandas, tendones, bursas, ligamentos, cápsula articular. La principal causa de desarrollo del dolor de todas es la sobrecarga funcional mecánica que se le da al hombro, originando microtraumatismos repetitivos sobre las estructuras. Cuando se llega al punto en que se sobrepasa la capacidad de resistencia, adaptación y regeneración de los tejidos, el acúmulo de todos estos microtraumatismos conlleva a una mayor lesión y ruptura de los tejidos. Dentro de las principales causas de microtraumatismos están alteraciones anatómicas, hábitos laborales, hábitos deportivos en donde se excede o se tiene un mal gesto deportivo, enfermedades sistémicas reumáticas. Formas de manifestación del hombro doloroso según la edad. La causa de dolor en hombro va a variar según la etapa de vida. En adolescentes y adultos jóvenes, las más frecuentes son las lesiones deportivas debido a sobreuso y subluxación de la articulación glenohumeral. Las personas de edad media y de la tercera edad desarrollan dolor debido a lesiones del manguito de los rotadores tipo tendinitis del supraespinoso, roturas parciales o totales con o sin atrapamiento, síndrome del hombro doloroso congelado, artrosis sintomática, bursitis y dolor miofacial. Las afecciones bilaterales, es decir, el compromiso de los dos hombros, sugiere un proceso inflamatorio como artritis reumatoidea, polimialgia reumática, hipotiroidismo, en donde este último es muy raro. Características del dolor y del movimiento en el hombro doloroso. Tengan muy presente estos puntos para que se pueda orientar. Si da un comienzo brusco e inmediato, nos direccionamos hacia una rotura del tendón, a una artritis acromioclavicular o a una tendinitis calcificante o a una bursitis subacromial. Si el dolor es de un comienzo insidioso, camuflado, presencia de tendinitis degenerativa o un tipo de capsulitis. La localización del dolor e irradiación son otra forma de diagnosticar. Si es en la cara posterior del hombro, hablamos de una tendinitis del infraespinoso. Si la dolencia es en la región superolateral, hablamos de una tendinitis del supraespinoso, bursitis subacromial, artritis glenohumeral. Si la dolencia es en la cara anterior, hablamos de una tendinitis bicipital.
Otra manifestación del dolor tiene que ver con el dolor irradiado desde la columna cervical, que va a comprometer la zona del trapecio superior, y compromiso de la sensibilidad en los miembros superiores, siendo esta señal de una posible dolencia de la columna cervical inferior a nivel de C6 a C8. La palpación en la zona del hombro es un punto a tener en cuenta que los va a orientar sobre el tipo de dolencia que ustedes pueden presentar. Son excelentes formas de diagnosticar la patología. Si usted siente un dolor selectivo a la presión en el surco acromiohumeral en la cara lateral del hombro, indica la existencia de una bursitis subacromiodeltoidea o de una lesión del manguito. El dolor a la presión en la corredera bicipital sugiere tendinitis bicipital. En los casos de capsulitis adhesiva no se encuentra una región en especial que manifieste dolor, o esta puede ser difusa. Calidad del dolor. Si existe sensación de quemación con parestesias, hablamos de un origen neuropático. Todas estas manifestaciones de dolor en el hombro se ven acompañadas con limitación de las actividades de la vida diaria de la persona afectada por la dolencia. Van a manifestar incapacidad para lavarse el cabello o peinarse. Todo lo que implique la elevación del brazo es muy doloroso y dificultuoso. Los pacientes que llegan a pegar el brazo al cuerpo sujetándolo con ayudas ortopédicas es por el intenso dolor de una bursitis o tendinitis. La forma en que se manifiesta el dolor durante el movimiento también confirma la calidad del dolor o del diagnóstico. La calidad del movimiento. Tenga presente lo siguiente. Se mira de dos maneras. Una movilidad pasiva, cuando el profesional de la salud es quien le mueve a usted el brazo. Los tejidos no se activan. Una movilidad activa, que es cuando usted mueve el brazo. La misma persona es quien mueve el brazo. Los tejidos se activan. Tenga entonces pendiente o tenga en cuenta lo siguiente. Si pasivamente no hay dolor, es decir, el profesional libremente desplaza el brazo suyo por todos los arcos de movimiento, se descarta un compromiso de la articulación mayor de la glenohumeral. Si activamente, es decir, usted como paciente durante el movimiento, usted mismo mueve el brazo y en ese movimiento manifiesta dolor con leve o moderada incomodidad, estamos ante un compromiso netamente de las estructuras blandas y contráctiles. Si pasivamente se encuentra limitación o restricción, es decir, el profesional de la salud está moviendo su brazo y encuentra limitación o está restringido el hombro, estamos ante una capsulitis adhesiva o afección de tipo artrósica. Las afecciones más comunes y los tipos de dolor de hombro más comunes que se encuentran. Voy a dar un resumen de cada uno porque el tema es muy amplio y más adelante publicaré tutoriales sobre cada una de estas afecciones de manera más profunda. Tenemos 7 grupos. Afecciones del manguito de los rotadores. Este tipo de afección es la más común. El espectro de esta afección de manguito de los rotadores es muy amplio. Se ha visto casos en los que este tipo de afección ha llegado a ser asintomático. El manguito de los rotadores hace referencia a un grupo de 4 músculos: el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Dentro de este tipo de afecciones están las lesiones tipo síndrome de pinzamiento subacromial. Es la principal consecuencia de dolor tipo manguito de los rotadores. Esta dolencia se desarrolla por sobrecarga funcional y se manifiesta el dolor durante los movimientos de elevación del brazo por encima de la horizontal. Tendonitis o tendinosis del manguito de los rotadores. Este tipo de dolencia varía desde leve molestia durante las actividades hasta un dolor intenso que por lo general empeora en las noches. Suele afectar al tendón del supraespinoso, el más común. Se ha visto que es muy típico su desarrollo en los jóvenes tras un esfuerzo físico repetido, tipo lanzamientos, tenistas, pesistas. Típicamente el dolor se despierta durante la actividad o después de esta. Tendinitis calcificada. Este se caracteriza por presencia de cristales de calcio en los tendones y hasta en las bursas periarticulares. A menudo se localiza en el tendón del supraespinoso.
Este desarrollo de los cristales de calcio puede ser secundario a un trastorno metabólico que predisponga al depósito de calcio. Cuando estos cristales de calcio desarrollan un proceso de inflamación, este es localizado y con señales de tendinitis del manguito de los rotadores. Su cuadro es de inicio brusco, dolor de gran intensidad, constante e incapacitante, con limitación funcional. Rotura del manguito de los rotadores. El grupo poblacional joven muy rara vez presenta este cuadro. Suele darse en traumas muy importantes o por lo general en deportistas. Ya en las personas de edad avanzada se instaura por un estado crónico que con el tiempo ha ido rompiendo fibras del tendón por degeneración. Hay ocasiones en que la ruptura se da sin una causa externa traumática. Dentro de la limitación está la imposibilidad de elevar el brazo, incapacitando a la persona, llevando a su paso la atrofia de otros músculos del manguito, dado paso al compromiso de la estabilidad del hombro y predispone a la formación de artrosis. Afecciones del bíceps braquial del hombro. Tendonitis o tendinitis bicipital. Esta es la segunda en importancia en lesiones del hombro. Este músculo del bíceps braquial con su tendón largo va a posicionar directamente con la estabilidad, directamente con la estabilidad de la articulación. El tendón se asocia a los síndromes de pinzamiento subacromial del manguito de los rotadores e igualmente se lesiona por movimientos repetitivos en el área deportiva y o laboral. Rotura bicipital. Esta lesión es respuesta a un estado crónico de dolencia en el hombro y que con el tiempo ha desarrollado una degeneración de los tejidos que se acompaña de fibrosis y atrofia del tendón, con microrupturas y posteriormente conduce a la ruptura total. Este tipo de lesiones se da en personas de edad avanzada o con antecedentes de lesiones del manguito rotador. Esta rotura tendinosa es muy notorio, el dolor se manifiesta bruscamente y la presencia visual de una protuberancia, una acumulación de masa en la zona del brazo y hematoma. Afecciones de tipo bursitis del hombro. La bursitis hace referencia a la inflamación de la bursa y la bursa hace referencia a bolsa que rodea o una especie de túnel que rodea un tendón por donde pasa para que este tendón no roce por la superficie de los huesos. Tenemos bursitis subacromial. Esta bolsa suele inflamarse y dificulta la adecuada movilidad del tendón del supraespinoso. El dolor es intenso, localizado, siendo más evidente a la palpación. La cronicidad del dolor hace que la bursa se fibrotice, es decir, se endurezca y engruese. Bursitis subcoracoidea. Esta bolsa se inflama cuando existe una presión excesiva de la cabeza humeral contra la apófisis coracoide debido a movimientos forzados del brazo. Cursa con dolor en la zona media del hombro y la palpación en la zona coracoides es dolorosa. Bursitis escapulotorácica es una dolencia infrecuente que se origina por sobrecargas repetitivas por movimientos de fricción de la escápula cuando se desliza sobre la pared torácica. Puede presentarse en pacientes deportistas de lanzamiento. Cursa con dolor local y crepitación en la movilización de la escápula. Afecciones por capsulitis adhesiva del hombro. Se caracteriza por un cuadro de dolor y limitación global de la movilidad del hombro, producido por la retracción de la cápsula articular debido al desarrollo de una fibrosis, con adherencia de la cápsula a la cabeza humeral. También es conocida como hombro congelado. Puede ser provocado por cualquier situación que contribuya a la inmovilidad del hombro durante un tiempo. Afecciones de causa articular. Artritis inflamatoria. Esta afección artrítica es la más común. El 50% de la población con artritis tiene compromiso en el hombro, siendo los movimientos más limitados el de la apertura del brazo del lado y la rotación externa. Artritis infecciosa, su frecuencia es baja. Artrosis. El hombro es una localización infrecuente ya que es una articulación que no soporta peso. Sin embargo, existen apariciones en esta articulación que hace pensar más en un origen ocupacional.
Osteonecrosis se observa en pacientes con o en tratamientos crónicos con esteroides, trasplante renal y lupus eritematoso sistémico. Inestabilidad glenohumeral, su origen suele ser traumático, por lo que es más frecuente en las personas jóvenes. Afección, articulación acromioclavicular. Generalmente se trata de una artrosis con dolor en los últimos 30 grados de elevación del brazo. Se manifiesta dolor difuso que aumenta con la presión local en la articulación y con la abducción del brazo. Afecciones por dolor referido o irradiado. Este tipo de afección hace referencia al dolor de hombro que causa diferente al local, es decir, no directamente en la zona del hombro. Su dolor es reflejo de problemas a distancia del hombro. Tales problemas son neurológicos, como son a nivel de un compromiso de la columna cervical, lesiones medulares, afecciones de las raíces nerviosas, tipo vasculares, aneurismas, tromboflebitis, vasculitis, síndrome de desfiladero torácico por compresión del plexo braquial, viscerales, compromisos hepatobiliares, infarto miocárdico, absceso subfrénico. Las causas. Englobando, la mayoría de las dolencias de hombros son de desarrollo por origen de sobreuso y la exageración del movimiento. La población hoy en día no es exclusivo del adulto mayor. Los deportistas, la ocupación, el sedentarismo, los cambios hormonales son factores que predisponen al desarrollo de algún tipo de dolencia que desencadene dolor de hombro a cualquier edad y género. Señales y síntomas de las principales a tener en cuenta. Síntomas: dolor al movimiento, ya sea pasivo o activo en cualquiera de los arcos de movimiento, dolor a la palpación a los alrededores de la articulación, dolor en el desarrollo o ejecución de un gesto deportivo o laboral, sensación de bloqueo articular, crepitación articular, presencia de inflamación en la zona del hombro. Tenga en cuenta las siguientes señales. Tipo: sensación de adormecimiento en manos, dedo, puede pensarse en una discopatía o un compromiso vertebral, columna cervical. Sensación de inflamación en brazos, cambios de temperatura, problemas vasculares, trombo. ¿Cuáles son los efectos posturales que desarrolla un hombro doloroso? El dolor hace que de manera involuntaria cambiemos nuestra postura. El dolor del hombro va a afectar de manera directa el tronco, la columna dorsal. Las personas con dolencia de hombro tienden a dejar de usar la articulación, a sobreprotegerla y a quitarle cargas y función. Lo que sucede con el tiempo es un cambio en el tono muscular, no solo de los músculos del hombro, sino también de la cintura escapular y de los brazos. Este cambio de tono genera un imbalance muscular. Dentro de las consecuencias posturales que se desarrollan al no usar o al no hacer uso del hombro están posibles desarrollos de la cifosis dorsal por la debilidad muscular de la cintura escapular y actitud de protección hacia el brazo, además del factor emocional. Posible desarrollo de escoliosis dorsal y cervical por la misma debilidad de la cintura escapular. Cambios en el patrón respiratorio. Tensión de los músculos del cuello por el imbalance muscular, lo que se conoce como cervicalgia. Anteversión del cuello o cuello hacia adelante, por retracción muscular de la cadena muscular anterior del cuadrante superior del cuerpo. Aumento de la tensión muscular del cuello, lo que hace que se aumenten las presiones de los discos intervertebrales a nivel cervical. Cambios en la reja costal del lado afectado como consecuencia del cambio de patrón respiratorio. En estados crónicos, inmovilidad del hombro. Tratamiento.
Hablaremos de manera general, no me voy a dedicar a cada patología cómo se debe tratar. Existen técnicas que pueden ayudar en todos los casos de dolor de hombro. Entre estas tenemos la acupuntura, la auriculoacupuntura, la homeopatía, la terapia neural, la aplicación de ventosas, la aplicación de medios físicos, láser, ultrasonido, corriente, frío, calor, liberación miofascial, comprometiendo la extremidad superior, la caja torácica, la columna cervical, el cuello, el cráneo, ejercicios que estarán supervisados por un profesional en salud. Signos de alarma. Tenga presente que si llega a tener alguno de estos, consulte a su médico. Presencia de adenopatías axilares, tumoraciones palpables, dolor constante, progresivo y signos de afección vascular. Tenga en cuenta también que la evolución de la lesión conlleva a la adaptación de los movimientos de la vida diaria de manera inconsciente por parte de la persona con la dolencia, lo que limita aún más la movilidad de la articulación. Existen manifestaciones de movimientos compensatorios en otras zonas del cuerpo, tales como la espalda, el codo, el cuello. Hay dolores de hombro que tienen un compromiso más distal, tales son por ejemplo los casos de dolores supradiafragmáticos que reflejan el corazón y los pulmones, o los dolores tipo infradiafragmáticos que tienen un compromiso a nivel de hígado y vesícula biliar. Prevención. La mejor forma de combatir el hombro doloroso es tener una buena movilidad y fuerza muscular adecuadas para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Una vez ya instaurado el dolor de hombro, se debe evitar la aparición de rigidez. Esto se logra acortando el tiempo de reposo, en especial las posturas de aproximación del brazo al tronco y con rotación interna. Evite el sobreuso, el sobreentrenamiento. Ejercite los brazos por encima de la horizontal, por encima de los 90 grados de manera adecuada. Conclusión. El complejo articular del hombro forma una de las estructuras más lógicas y biomecánicamente más complejas del cuerpo humano, pero a la vez la más difícil de evaluar y tratar. El complejo articular del hombro, al tener 5 articulaciones, consta de una gran cantidad de estructuras contráctiles e inertes. Es así como cualquier daño o compromiso que altere la funcionalidad impactará de manera negativa en la coordinación y el funcionamiento eficaz de todo el complejo en cuestión. Todo lo que afecta a los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo menor y tendón del bíceps hace referencia a lesiones del manguito rotador.